A nuestro grupo nos correspondió el repaso de física mecánica. Eh, para poder hablar del movimiento en línea recta es necesario saber que este movimiento se encuentra en función de la posición y si tomamos en cuenta el tiempo, podemos determinar una posición en un instante determinado. Ahora bien, si derivamos la posición respecto al tiempo, tendremos la velocidad y si la volvemos a derivar, se obtiene la aceleración, como lo muestra aquí esta imagen. Listo, por lo general estos movimientos suelen ser descritos por ecuaciones a trozos, ya que se pueden cambiar determinando en un determinado tiempo. Por ejemplo, un automóvil que viaja a una velocidad constante experimenta una desaceleración para poder detenerse en un semáforo. Allí encontramos que tiene una velocidad constante durante un tiempo y luego esta cambia por una desaceleración para poder llegar a una velocidad final cero. Ahora, si conocemos la aceleración por medio de la integración, podemos conocer la velocidad y la posición si se tienen en cuenta unas condiciones iniciales, por decirlo así, que parte del reposo. Ahora bien, estas se pueden obtener, estas, por decirlo, magnitudes se pueden obtener por medio del área bajo la curva que representan estas cantidades físicas, ya que como se menciona antes, son la derivada o la integral de estas funciones. Entonces, la derivada de la distancia es la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración y se puede integrar en sentido contrario para poder hallar pues una de estas magnitudes. Hay ecuaciones que nos ayudan a relacionar la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo cuando se tiene en cuenta la aceleración constante, así como lo muestra esta imagen. Entonces nos ayuda a simplificar un poquito los cálculos. Listo, ahora tenemos un pequeño ejemplo. Dice, la posición del bote, como se muestra en la figura, durante un intervalo de tiempo t igual a 2 segundos hasta t igual a 10 segundos, está dado por s de es igual a t, 4t más 1,6t cuadrado menos 0,8t cubo. Determine la velocidad del bote y la aceleración en t igual a 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad máxima del bote durante este intervalo de tiempo y cuándo ocurre? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces sería derivar la posición respecto al tiempo para hallar la velocidad, por la cual nos dio menos 0,24 t cuadrado más 3,2 t más 4. Ahora, volvemos a derivar esta expresión, nos da la aceleración, la cual nos dio 0,48 t más 3,2. Listo, ahora evaluamos entonces la velocidad en el instante de tiempo 4 segundos. Entonces, dada la expresión, nos dice que tenemos una velocidad de 12,96 metros sobre segundo. Luego hacemos lo mismo, pero en la aceleración y nos dice que tenemos una aceleración de 1,28 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, dice que tenemos que hallar la velocidad máxima. Esta se puede explicar también por medio del cálculo como estamos haciendo acá. Entonces sabemos que un punto máximo se da de la forma en que es una derivada y igualando a cero. Entonces si vamos a hallar la velocidad máxima, entonces derivamos la velocidad e igualamos a cero, pero casualmente esta derivada es igual a la aceleración a la deceleración respecto al tiempo. Entonces, igualamos la aceleración a cero y despejamos el t, la cual nos dio un t de 6,666 segundos. Este sería el instante en el que se produce la velocidad máxima. Entonces la evaluamos este tiempo, lo evaluamos en la ecuación de la velocidad y nos da un igual de 14,666 metros sobre segundos, que sería la velocidad máxima que se alcanzó. Listo. Ahora tenemos otro movimiento de línea recta, pero ese se relaciona en el eje Y, que es la caída libre. Entonces, allí podemos obtener que en este movimiento siempre va a haber una aceleración negativa equivalente a 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es la de la gravedad y siempre va a ser constante, por lo que simplifica mucho las ecuaciones y se pueden utilizar las ecuaciones anteriormente mencionadas ya que están descritas para aceleración constante. De este modo tenemos un ejemplo en el que dice que se deja caer un balón desde una altura de 70 metros, determina el tiempo transcurrido para que el balón toque el suelo y su velocidad en ese instante. Entonces tenemos la posición final, la posición inicial, la velocidad inicial y
la aceleración, por lo que el tiempo nos da un igual de 3,77 segundos. Tras pasado este tiempo, entonces el balón ya habrá tocado el suelo. Luego utilizamos esta velocidad, este tiempo, para hallar la velocidad final, la cual se está descrita por la ecuación de velocidad final más igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando esta ecuación, la velocidad final, tenemos que es igual a 37,06 segundos. Listo, ahora tenemos un movimiento un poco más complejo que está representado por la unión de varios movimientos en el eje Y y en el eje X. Este movimiento es el parabólico. Ahora, se analiza de la misma manera que se analizaron los dos movimientos anteriores, a diferencia de que aquí tenemos una velocidad constante en la dirección del eje X. No hay aceleración en el eje X y en el eje Y, por el contrario, tenemos una aceleración constante de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, la cual equivale a la gravedad. Esto hace que se faciliten un poco las ecuaciones y tenemos que tener en cuenta que eso está dado en términos del ángulo teta inicial con el que se realizó el movimiento a describir. Entonces, ahora para hallar una velocidad instantánea es necesario hallar la resultante, entonces la suma vectorial por medio de Pitágoras, como se muestra pues entonces ahí en la figura para poder determinar este instante. Ahora listo, nos dice que tenemos un globo A haciendo un ritmo de 12 kilómetros sobre hora y el viento lo arrastra horizontalmente a 20 kilómetros sobre hora. Si se arroja un saco de lastre desde el globo en el instante h igual a 50 metros, determine el tiempo necesario para que llegue al suelo. Suponga que el saco de lastre se suelta desde el globo a la misma velocidad que avanza el globo. Además, ¿qué rapidez tiene cuando llegue al suelo? Bueno. En este ejercicio, pues lo esencial sería determinar la velocidad que tiene en ese instante en el que fue soltado. Entonces, tenemos como dije anteriormente, se utiliza Pitágoras para encontrar la velocidad resultante, la cual sería los 12 kilómetros al cuadrado más los 20 kilómetros al cuadrado. Ahora, esto nos da un total de 28,2 kilómetros sobre hora, pero necesitamos pasar esta velocidad a metros sobre segundos. Entonces multiplicamos por 1000 y dividimos en 3600, la cual nos dio 6,5 metros sobre segundos. Ahora tenemos la ecuación para la posición de Y. Dice que Y es igual a Y inicial menos la velocidad inicial en Y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De allí podemos despejar el tiempo, entonces nos dice que el tiempo para que éste llegue al suelo es igual a 3,55 segundos, porque el tiempo negativo no nos afecta, no nos influye. Ahora listo, tenemos este tiempo, entonces procedemos a hallar la velocidad final en Y. Entonces, despejamos de aquí de la ecuación y obtenemos que la velocidad final en Y es de 31,32 metros sobre segundos y la velocidad, como siempre, va a ser constante, como lo había mencionado antes. Entonces, la velocidad final en X es igual a los 20 kilómetros sobre hora. Ahora, pasando esto a metros sobre segundos, nos dio 5,55 metros sobre segundos. Ahora, la velocidad final sería otra vez la suma vectorial de de estas dos cantidades, la cual nos dio un total de 31,8 metros sobre segundos. Fuerza centrípeta. Es la componente de la fuerza que actúa sobre un objeto que se mueve con una trayectoria curvilínea y que se dirige hacia el centro de curvatura respecto a la trayectoria. En este caso, un objeto que se mueve con velocidad cambiante, la fuerza resultante sobre el cuerpo puede ser descompuesta en varios factores. Uno perpendicular, que cambia la dirección del movimiento, y uno tangencial, que modifica la velocidad. Este es paralelo a la velocidad. Ahora, tenemos que los objetos con movimiento rectilíneo uniforme tienen una velocidad constante, pero un objeto que se mueve sobre una trayectoria circular con velocidad constante experimenta continuamente un cambio en la dirección de su movimiento. Esto es, en la dirección de la velocidad. Puesto que la velocidad cambia, existe una aceleración. La magnitud de este cambio de dirección de la velocidad por unidad de tiempo es la aceleración centrípeta, representada por un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia
dada por la ecuación general de la aceleración centrípeta, que es el área es igual a la de la diferencia de la velocidad al cuadrado sobre el radio mayor por la diferencia de radios. Ahora, según la segunda ley de Newton, para que se produzca una aceleración, debe actuar una fuerza en la dirección de esa aceleración. Así, si consideramos una partícula de masa m en movimiento circular uniforme, esta será sometida a una fuerza centrípeta dada por la ecuación. Fuerza es igual a la diferencia de la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio mayor, el radio de la circunferencia. Ahora, un ejemplo. Supongamos que atamos una pelota con una cuerda y la hacemos girar en círculo a velocidad angular constante. La pelota se mueve en una trayectoria circular porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza centrípeta. En este caso, la cuerda, la tensión de la cuerda que se crea al hacer girar la pelota es la que lleva a la aceleración centrípeta, haciendo que la pelota no se vaya, sino que se sostenga respecto a su eje o respecto a la circunferencia. Ahora vamos a analizar un ejercicio de fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta de un automóvil al tomar una curva de 20 metros de radio con una velocidad de 72 kilómetros por hora es de 20.000 newtons. ¿Cuál es la masa del automóvil? Para realizar este ejercicio, primero que nada tomamos la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración normal. Esta ecuación derivada de la primera ecuación de la fuerza centrípeta es la ecuación general. Tenemos que la aceleración normal es igual a la velocidad sobre el radio. Con esta información nos ajustamos un poco más a las necesidades del problema. Ahora, despejamos la masa. La masa es lo que nos está pidiendo el problema. Masa es igual a fuerza por radio sobre la velocidad al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad es de 20.000 newtons, el radio es de 20 metros y la velocidad que nos dan está en kilómetros por hora, pasamos esta velocidad a metros sobre segundo. En este caso, los 72 kilómetros por hora corresponden a 20 metros por segundo. Este número al cuadrado se divide y tenemos como resultado que la masa del automóvil para este problema es de 1.000 kilogramos. Ahora bien, vamos a hablar de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia, dice que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, a menos que se aplique una fuerza o la sumatoria de estas sea diferente de cero. Considerando que sobre los cuerpos en movimiento actúan diferentes fuerzas de fricción que crean una resistencia y progresivamente frenan el cuerpo. Para esto vamos a dar dos ejemplos. Un cuerpo en reposo. El cuerpo en reposo, a menos de que interactúe con una fuerza, una velocidad, una aceleración, un impacto, va a permanecer en reposo. Si no existe una fuerza que lo afecte, no va a haber un cambio de movimiento en él. Ahora, otro ejemplo. Un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos un cuerpo que se mueve por el eje X sin ningún cambio en su trayectoria en Y. Y no existe ninguna fuerza que lo frene, que se resista, que genere fricción, que lo haga bajar, desacelerar o que cambie su velocidad, su movimiento va a seguir siendo en línea recta respecto al eje X sin ningún cambio en X. Ahora, la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica. Esta ley define el concepto de fuerza. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza total aplicada sobre el mismo. Se entiende la fuerza como la causa del cambio de movimiento. La relación entre la fuerza y el cambio de la velocidad de un cuerpo la explica esta ley. La fuerza está dada para el sistema internacional en newtons, la cual es una unidad que utiliza masa, longitud sobre aceleración. Tenemos que los newtons son dados por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, si la masa es constante, F es igual a masa por la aceleración. Tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Si la masa no es constante, tenemos que P es igual al cambio de movimiento o la diferencia de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Ahora, en una forma general en la que no importa si la masa es constante o no, tenemos que la fuerza neta o la sumatoria de las fuerzas es igual a la derivada, a la masa por la derivada de la velocidad respecto a la derivada del tiempo. Si la masa es constante,
la masa sale de la derivada y tenemos que derivada de velocidad sobre derivada de tiempo por masa es igual a la sumatoria de las fuerzas o a la fuerza neta. Para la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, esta ley explica que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección en sentido contrario. Para cualquier interacción hay un par de fuerzas, acción y reacción. Esta ley es la ley que unifica las otras dos leyes, las dos leyes antes mencionadas. Esta ley fue creada por Newton, no se basó en ningún anterior físico. Por ejemplo, para la primera y la segunda ley, él se basó en Galileo. Esta ley fue creada solo por él. Si buscamos ejemplos de esta ley, uno podría ser cuando saltamos. Cuando saltamos, nuestro cuerpo ejerce una fuerza contra el piso y a su vez el piso ejerce por su gran masa una fuerza mucho más grande que impide que nosotros sigamos hacia abajo y más bien permite que nosotros nos despeguemos del piso y por la fuerza de gravedad hace que nosotros nos devolvamos. Tengamos en cuenta que la fuerza contraria a la fuerza de la gravedad es la fuerza normal. Otro ejemplo es la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra y viceversa, la que ejerce la Tierra sobre la Luna. La Luna ejerce sobre la Tierra una fuerza que permite que existan mareas. La gravedad de la Luna es tan fuerte que logra que el agua se levante algunos metros sobre el nivel del mar. Ahora, la Tierra produce también, gracias a su gravedad, una fuerza tan grande sobre la Luna, por sus grandes masas, que impide que la Luna pierda su trayectoria circular y salga directo hacia el espacio. Para explicar la segunda ley de Newton, voy a utilizar el ejemplo de la máquina de Atwood, creada por George Atwood en 1784. En este ejercicio podemos ver cómo dos masas de diferente peso cuelgan una respecto a la otra referente a una polea. Nos encontramos que la masa 1 es mayor que la masa 2. Tomamos las dos masas como si estuvieran en una línea recta sobre el eje X, teniendo a la masa 2 por la gravedad y la masa 1 por la gravedad como pesos. Como ya se había dicho antes, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para fuerza tenemos las dos fuerzas que producen las dos masas, que serían los pesos. Ahí vemos M1 por G menos M2 por G es igual a la masa, que en este caso es la sumatoria de las masas, masa 1 más masa 2 por la aceleración que toma en general el sistema. Simplificando, llegamos que la masa 1 menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Y ahora, despejando la aceleración, que en este caso es lo que estamos buscando, tenemos que la masa 1 menos la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2 por la gravedad es igual a la aceleración. Así, para cualquier valor que tomara M1 y M2, o si en el caso de que tengamos la aceleración, habría que despejar la gravedad. Y también, si tenemos el caso en el que no conocemos las masas, podemos despejar esta misma ecuación para encontrar cualquiera de estos valores. Ahora tenemos otro ejemplo para explicar la primera y tercera ley de Newton. En este caso tenemos una barra de 180 metros con una fuerza de 100 kilonewtons a 60 metros del punto B apoyada en dos puntos, dos apoyos separados. Tenemos que para que encontrar el valor de las reacciones tenemos que encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual a RA más RB igual a 100 kilonewtons. En este caso tenemos dos incógnitas para una sola ecuación. Necesitamos hallar otra ecuación para poder liberar esta incógnita. Para eso utilizamos la ecuación de sumatoria de fuerzas en el punto B, en este caso el punto de la derecha. Ubicamos 100 kilonewtons, que está a 6 metros del punto B, menos RA, las reacciones en el punto A, que se encuentra a 18 metros del punto B, igual a 0. Despejando, si tomamos a RA es igual a 100 kilonewtons sobre 6 metros dividido entre 18 metros, nos encontramos con que RA es igual a 33.33 kilonewtons. Despejando en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, para este caso el eje vertical del plano, tenemos que RA, en este caso 33.33 kilonewtons, menos 100 kilonewtons, despejando, tendríamos que RB es igual a 66.66 kilonewtons, sumando 33.33 más 66.66, llegaríamos a que la fuerza total es igual a 100 kilonewtons en los dos apoyos. Bueno, en la parte de física mecánica hay dos conceptos muy importantes, el cual es el trabajo y la energía cinética. El trabajo ocurre siempre que hay una fuerza que actúa dentro de un objeto
causándole a este movimiento. El trabajo se puede decir que genera desplazamiento en el movimiento. Y la energía cinética, definiéndolo en pocas palabras, es la energía que tiene ese movimiento. Pero primero nos vamos a centrar en el trabajo. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia y por la magnitud del desplazamiento. Como todos sabemos, cuando F es constante en dirección y magnitud, el trabajo va a estar representado por fuerza por distancia, simplemente. Y esto se representa con la letra W. W por work en inglés. Y sus unidades en el sistema internacional son el Joule, debido a que es fuerza por distancia, lo cual sería Newton por metro. El Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y al multiplicarlo por el metro, nos va a quedar kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto es lo que es un Joule. Al hablar de trabajo, hablamos de energía también. En el trabajo ocurre una interacción de esta energía y ocurre una interacción de las fuerzas que van a generarnos algo, ya sea un movimiento, ya sea una transferencia de calor o ya sea un comportamiento en el sistema mecánico y físico que estamos estudiando. El trabajo también se puede definir en otras ramas de la física o de la matemática, bueno, las cuales son la termodinámica, una de ellas, que nos representa el trabajo, lo que es la conservación de energía y la transferencia de la energía por medio de movimiento del estado en el que se encuentre. Y también se encuentra la parte eléctrica, electromagnética, que es cuando se estudia la teoría de campos eléctricos o magnéticos y la interacción entre los electrones o las partículas dentro de estos campos generan trabajo al estar en movimiento. Podemos concluir que todo aquel objeto que tenga movimiento y haya pues desplazamiento por medio de una fuerza ejercida sobre ese movimiento o que sea ejercida desde ese objeto, va a generar un trabajo. Como estábamos diciendo, el trabajo se representa por su fórmula general de fuerza por distancia, por la magnitud del ángulo o pues la magnitud de su desplazamiento. Es decir, W, trabajo, es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Esta es la ecuación general del trabajo. Se dice que cuando se ejerce un trabajo sobre el objeto, el trabajo va a ser positivo, pero si este objeto ejerce un trabajo a otro objeto desde su condición normal, va a ser un trabajo negativo. Acá podemos representar, esto es lo que es un trabajo, una fuerza aplicada a un objeto generando un desplazamiento. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Como estamos hablando de trabajo, tenemos unas componentes en 3 dimensiones, la cual es I, J, K, lo que se puede representar como vectores. Manejamos un vector fuerza y un vector distancia. A la hora de multiplicar estos dos vectores, nos dan lo que es el trabajo, fuerza por distancia. Como la multiplicación de vectores se hace por medio del producto escalar de estos dos vectores, cumple con todas las leyes o propiedades que tienen las operaciones matemáticas. Es decir, puede ser conmutativa, puede ser distributiva, pero siempre nos va a generar un escalar a la hora de multiplicar la fuerza por la distancia. En pocas palabras, decimos que el producto punto escalar entre el vector A por el vector B, podemos decir fuerza por distancia, va a ser igual a la fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y esto es lo que es un trabajo, cuando la fuerza es constante. Pero bueno, también podemos ver que el trabajo se realiza en una fuerza variable. ¿Esto cuándo sucede? Cuando en la mayoría de los casos aplicamos una fuerza sobre un objeto, siempre en su desplazamiento va a variar la fuerza porque no va a ser constante o no vamos a tener la oportunidad de saber en qué punto la fuerza va a ser un máximo o va a ser un mínimo. Por ello, se utiliza la siguiente ecuación, que es igual a la ecuación del área bajo la curva, que nos representa que el trabajo es igual a la integral definida de la distancia final hasta la distancia inicial por la fuerza
por la distancia, por la diferencial de distancia. Esto nos dice que en cualquier punto de X vamos a poder definir una fuerza X para saber cuál ha sido su trabajo en ese punto. No es lo mismo mover un objeto 2 metros a moverlo 5 metros. A la hora de trabajar, de hablar de trabajo y de energía, tenemos que hablar de los resortes. ¿Por qué los resortes? Los resortes es una pieza mecánica fundamental en todo fenómeno físico que se quiera estudiar que tenga que ver con la dinámica o el movimiento. En pocas palabras, un resorte maneja lo que es la energía cinética, energía potencial, también maneja una conservación de la energía y también produce un trabajo a la hora de elongarse. Cuando nosotros comprimimos un resorte, estamos aplicando una fuerza generando una distancia. Estamos haciendo trabajo y esa fuerza que estamos aplicando en el resorte es igual a menos K por X. En este caso, K es la constante de la forma del resorte. En pocas palabras, la ley de Hooke. Hooke decía o hablaba de la elongación de los resortes. Siempre que comprimimos un resorte, a la hora de soltarlo va a volver a su tamaño o estiramiento normal. Y esto se refleja por medio de que el trabajo que se realiza primero va a ser igual al trabajo que se realiza después. O sea, va a haber una fuerza que oponga a la otra y va a volver a su estado de reposo, lo cual K representa la rigidez del resorte. Eso ya es de cada tipo de resorte que se esté manejando. Siempre va a haber un trabajo negativo, un trabajo positivo, pero van a ser los mismos en diferente dirección. Acá estamos viendo que K es la constante de la fuerza de resorte, como la ley de Hooke también la expresa, que es fuerza sobre distancia o masa por gravedad sobre distancia. A la hora de nosotros reemplazar en la ecuación del trabajo, podemos decir que el trabajo en el resorte va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado final menos un medio de K por X al cuadrado inicial. Y eso es lo que representa el trabajo en un resorte. Más adelante veremos el ejercicio. En este caso estamos viendo un ejercicio sencillo, expresa la primera parte, lo que es trabajo, fuerza por distancia. Nos dicen que un hombre limpia el piso aplicando una fuerza de magnitud de 50 newton, la actual forma un ángulo de inclinación 30 grados con horizontal y la aspiradora se desplaza 3 metros. Nos dicen que calculemos el trabajo efectuado por la fuerza sobre la aspiradora. Es simplemente reemplazar en este caso debido pues a que ya tenemos todas las componentes, ¿no? Ya sabemos que la fuerza ya está en newtons, tenemos la distancia que está a metros y tenemos el ángulo, entonces tenemos que aplicar el coseno. Y al final nos da un trabajo de 130 newton metro o 130 joules. Aquí en la parte de resorte, pues también podemos despejar lo que es la constante de la fuerza de resorte, aplicando la ley de Hooke, de fuerza sobre distancia. Es un claro ejemplo del tema que estamos tocando. El resorte es una gran parte mecánica que representa muchos fenómenos de la física. Al momento de hablar de energía cinética, ¿qué nos dice? Que es una forma de energía conocida como energía del movimiento. La energía cinética de un objeto es aquella que se produce a causa de sus movimientos que dependen de la masa y la velocidad del mismo. Se abrevia con las letras S o EK, la cual significan kinesis, que significa movimiento. Kinesis es una palabra griega. Pero bueno, al momento de hablar de energía cinética tenemos que tocar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica o también conocida como ley de los movimientos nos dice que fuerza es igual a masa por área. ¿A qué se debe esto? Newton, despejando tantas dudas que tenían grandes filósofos y grandes físicos de esos momentos, estudió varias fuerzas y una de ellas fue esta, su segunda ley de Newton. Al estudiar esto, ayudó a definir grandes principios de la física mecánica, tales como lo que es qué es la fuerza y también lo que significa generar movimiento en un objeto y todo lo que tiene que ver con sus variables. No es lo mismo mover una pared a mover una mesa.
Fue uno de los ejemplos utilizados. Bueno, la segunda ley de Newton también es conocida como lo que le está diciendo, la relación entre la masa y la aceleración en nuestro dado. Y es el principio que nos genera la ecuación de la energía cinética. ¿Cuál es la ecuación de la energía cinética? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces ya sabemos que nosotros en el trabajo, cuando tenemos que es fuerza por distancia, ya sabemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Entonces, al reemplazar nosotros en la ecuación del trabajo, podemos decir que la energía cinética, la diferencia en la energía cinética va a ser igual al trabajo. Y por ende, esto nos define al teorema fundamental del trabajo y la energía cinética. En este caso, el trabajo podemos ya decir que es un medio de masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de masa por la velocidad al cuadrado inicial. ¿Qué nos representa esto? Estamos hablando de energía cinética. Si la energía cinética final es mayor a la energía cinética inicial, va a ser un trabajo mayor. Pero si la energía inicial va a ser mayor a la energía final, tenemos que va a ser un trabajo menor. Todo esto nos representa que al momento de hablar de trabajo estamos hablando de movimiento y al momento de hablar de movimiento tenemos que ver su energía. La energía de movimiento es la energía cinética. Estamos observando una definición, pues más clara no puede ser. La energía potencial es cuando estamos en reposo, pero se está ejerciendo durante. Pero ya cuando hay movimiento, se llama energía cinética. Bueno, el teorema del trabajo y la energía cinética comprende que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza es igual al cambio de su energía cinética, como lo decía la antigua ecuación. ¿Qué tenemos? Cuando tenemos dos objetos, en este caso estamos viendo la imagen de un carro con un resorte, estamos viendo que va a haber energía cinética en el resorte y va a haber energía cinética en el carro al momento de elongar el resorte. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza entre ellos y la fuerza que se está aplicando para cerrar el resorte con el carro va a ser producida por el resorte al momento de soltar el carro. Entonces esto es lo que nos define que el trabajo va a ser igual a K, energía cinética final, menos K, energía inicial. Y el trabajo, en pocas palabras, es igual a la diferencia de su energía cinética, o sea, la diferencia que está en la energía al momento de producirse un movimiento. Cuando estamos hablando de movimientos, también podemos hablar de aquellas componentes que afectan el movimiento. Una de ellas es la fricción. Debido a que todo se trabaja en superficies rigurosas y siempre va a haber una fuerza contraria a la que se impida el movimiento, es debido a las leyes gravitacionales. Una de esas fuerzas es la fuerza de fricción, la cual está establecida por menos F de K por la distancia. Acá estamos viendo un ejemplo de todos los temas que hablamos. La fuerza de fricción siempre nos va a generar un detenimiento o una fuerza contraria a lo que es el trabajo y el desplazamiento. Cuando estamos viendo acá esta imagen, la imagen del ejemplo 7.7, vemos que hay una fuerza normal que es igual a la masa por la gravedad. Pero bueno, la pregunta es, ¿esa fuerza produce trabajo? No, esa fuerza no produce trabajo. ¿Debido a qué? Como sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia por la componente de su ángulo, tenemos que esas componentes normales forman un ángulo de 90 grados, el cual coseno 90 va a ser igual a 0. Entonces no va a haber movimiento que ejerzan esas fuerzas sobre el objeto. Por tal, el trabajo es 0. Estamos viendo acá un ejemplo, nos dicen que un bloque de 6 kilogramos, una fuerza horizontal de 12 newtons, nos piden allá la rapidez cuando se ha movido 3 metros. Y más adelante vemos cómo se resuelve este. Primero se resuelve la parte del trabajo, hallamos lo que ha sido el trabajo del objeto, después aplicando la ecuación de la energía cinética, despejamos cuál fue la coeficiente de fricción
Y al final podemos hallar la velocidad por medio de la ecuación de la energía cinética y el trabajo. Ya teniendo el trabajo, ya teniendo los coeficientes de fricción, sabemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, podemos despejar la velocidad al cuadrado de esta ecuación y tendremos la velocidad, pues la rapidez con la que se movió este bloque, y ahí podemos definir todo lo que es trabajo y energía cinética. En fin, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Nicolás Vaquero y vamos a continuar con el repaso de física mecánica correspondiente a los temas de energía potencial gravitacional y conservación de la energía. Entonces vamos a dar acá una presentación y vamos a comenzar con energía potencial gravitacional. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Representa el potencial que un objeto tiene para hacer trabajo como resultado de estar situado en una posición particular en un campo gravitacional. Entonces, consideramos que un objeto de masa m, es decir, en este caso, un yunque, se levanta a una altura h cualquiera contra la fuerza de la gravedad. La energía potencial gravitacional se puede representar con la letra U y es igual a la fuerza gravitacional por la altura. Fuerza gravitacional aquí es igual a la masa por la gravedad y pues por la altura. En unidades, eh, la masa corresponde a kilogramos, la aceleración gravitacional a metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. ¿Esto qué quiere decir? Que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton y newton por metro equivale a joule. Conservación de la energía. El término conservación, ¿a qué se refiere? Se refiere a algo que no cambia, es decir, la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Es decir, tiene el mismo valor antes y después del evento. Entonces, tenemos tres principios. El primero, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. ¿A qué hace referencia esto? Como podemos ver en esta imagen, si quitamos la fuerza que está haciendo el señor para levantar ese yunque, el objeto se caería al suelo y la energía potencial gravitacional se transferiría a energía cinética del objeto en movimiento debido a la caída que está haciendo esto. El siguiente es la energía total de un sistema cuando los objetos se mueven en el tiempo y su energía asociada, sea energía cinética, sea energía potencial gravitacional, sea calor, lo que sea, puede cambiar de forma. Pero si la energía se conserva, entonces la energía total seguirá siendo la misma, ¿sí? Y la conservación de la energía es válida únicamente para sistemas cerrados, es decir, que no tengan interacción con fuerzas externas. Acá podemos ver el ejemplo en la parte superior izquierda podemos ver este objeto, si lo hemos visto bastante, es una clara representación de conservación de la energía y es, en el momento en el que levantamos una de las bolas de los extremos y la soltamos, esta va a chocar con las otras y la energía se va a transferir hasta llegar a la última. La última, ¿qué va a hacer? Esta se va a elevar a la misma altura a la que elevamos la inicial. Con ello, eh, podemos ver y evidenciar la conservación de la energía. Ahora, con respecto al ejemplo que tenemos ahí de lo de la patineta, tenemos un muchacho con una patineta a una cierta altura por una rampa. Si despreciamos el rozamiento que hay entre las ruedas de la patineta y la rampa, podemos evidenciar em, el principio de conservación de la energía. Como podemos ver, el muchacho se va a desplazar desde la rampa de un extremo a otro y siempre va a llegar a la misma altura. En este punto, la energía potencial va a ser máxima debido a que es la altura máxima que va a alcanzar. Y energía cinética es cero debido a que en ese momento el muchacho para, es decir, no hay velocidad. Cuando llegamos aquí abajo, la energía cinética es máxima debido al movimiento que lleva este a lo largo de la rampa y potencial es cero debido a que no hay altura. Si continuamos, llegamos al mismo extremo y a las mismas conclusiones, llega a la máxima altura y la energía cinética no hay porque la velocidad es cero debido a que el muchacho se detiene.
Muy bien, continuando con la diapositiva, tenemos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y energía cinética en un sistema. Esta está representada con la letra E o E sub m y es igual a U más K. U, como vimos, representa la energía potencial gravitacional más K, que corresponde a la energía cinética. Las unidades de esta son en joules, debido a que la energía potencial gravitacional y la energía cinética también están dadas en joules. La conservación de energía mecánica solo es válida cuando todas las fuerzas son conservativas, es decir, no se presenta ningún rozamiento y no hay pérdidas de energía por otro sistema. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Sí, es bastante sencillo y podemos aplicar acá energía cinética, energía potencial y, por supuesto, conservación de la energía. ¿Sí? Bueno, este es el enunciado y esta es la imagen que nos dan, donde nos dan coeficiente estático, coeficiente cinético, por supuesto el diagrama del problema, y nos dicen que obtenga la fuerza de fricción de la bolsa de la grava sobre la caja, y repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava, utilice el principio, bueno, la conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros partiendo del reposo. Entonces, para ello, vamos a usar acá un tablero. Muy bien. Y comenzaremos con el primer punto. Entonces, ¿qué análisis debemos hacer? El análisis correspondiente es que, debido a que nos piden la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja, podemos asumir que la grava y la caja son un mismo cuerpo. Es decir, podemos sumar las dos masas para que ésta se convierta en una sola. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer y comenzaremos con la fuerza de fricción. Fuerza de fricción, ¿a qué es igual? A μ, que es el coeficiente de rozamiento, por W, que equivale a qué? Al peso. Es decir, μ por la masa por la gravedad. Como dijimos que las dos masas las podíamos sumar para hacer una sola, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a qué coeficiente? Al estático, debido a que no hay movimiento. Entonces, μ sub s por la gravedad, y esto multiplicado por la suma de la masa 1 y la masa 2. Recordemos, masa 1 corresponde a la masa de la grava y masa 2 corresponde a la masa de la caja. Con ello, tenemos que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente estático, que corresponde a 0.7, por la aceleración de la gravedad, y esto por la suma de los pesos, de las masas que nos indica el problema. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Un análisis de dimensiones, de unidades, para saber si estamos bien. El coeficiente de rozamiento estático no tiene unidades. Este corresponde a la aceleración de la gravedad y este corresponde a una sumatoria de masas. Pues muy bien, tenemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es decir, realizando todas las operaciones, tenemos que la fuerza de fricción es igual a 891.8 newton. Bien, esta es la solución al primer problema. Ahora vamos con el segundo. Nos dicen que se quita la bolsa de grava y que necesitamos hallar la rapidez de la cubeta. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Tenemos que la energía mecánica es igual perdón, es igual a U más K. Pues bien, si observamos el problema, podemos observar que la caja y el concreto están conectadas mediante una cuerda, donde no hay fricción y el peso es despreciable. Es decir, si la caja se mueve, la cubeta de concreto también se mueve. Con ello podemos decir y establecer que la energía cinética es igual a la energía potencial. Pues bien, tenemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ahora, ¿qué sucede acá? Si nos damos cuenta, la caja está en contacto con una superficie, es decir, el piso. Quiere decir que hay una fuerza que se opone al movimiento de la caja y la cubeta de concreto. Entonces, tenemos que debemos restarle la fuerza de fricción por la altura que corresponde a la energía que se pierde debido al rozamiento que se presenta. Entonces, como dijimos que era un mismo sistema, tenemos que la masa 2, que corresponde a la masa de la caja, más la masa 3, que corresponde a la masa de la cubeta, por la velocidad al cuadrado es igual a ¿qué? Aquí también tenemos que la masa 2 más la masa 3 por la gravedad por la altura, bien, menos, lo voy a hacer acá abajo, el coeficiente, ¿qué coeficiente debemos usar? Pues el cinético, debido a que hay movimiento, es decir, mu sub k, por ¿cuál es la masa que tenemos en contacto con la superficie? La de la caja, es decir, solamente vamos a considerar la de la caja. Entonces, con ello tenemos que la masa de la caja, que corresponde a la masa 2, por la gravedad por la altura. Pues bien, aquí tenemos ya toda nuestra ecuación y el que necesitamos hallar es la rapidez. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que hagamos primero las operaciones de estos correspondientes, los reemplacemos y ahí sí despejemos la B. Entonces, eh, el valor de todo esto corresponde a 72.5 y esto es igual a el valor de todo esto corresponde a 2842 menos el valor de esto, que sería 627.2. ¿Listo? Voy a borrarlo, voy a volver a escribirlo y continuar con las operaciones. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Despejar V. Hacemos esta respectiva resta.
y pasamos el 72.5 a dividir. Y para corroborar que vamos por buen camino, vamos a hacer el análisis dimensional. Recuerden que esta operación, la del 72.5, corresponde a la sumatoria de masas, es decir, que abajo quedan kilogramos, y arriba, ¿qué tenemos? Pues bien, la resta respectiva, es decir, esta, salió de energía potencial gravitacional, es decir, que arriba tenemos joules, es decir, newton por metro, es decir, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro. Pues bien, kilogramo se va con kilogramo y tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la respectiva división y obtenemos esto. Son 30.55, perdón. Y las unidades, pues bien, tenemos raíz de metro sobre segundo cuadrado. Y con ello obtenemos que la velocidad que tiene la cubeta es de 5.53 metros sobre segundo cuadrado. Con ello obtenemos la respuesta de nuestro segundo punto. Y con ello daríamos por terminado el ejercicio. Un saludo a todos. Continuando con la explicación de mis compañeros acerca del repaso de física mecánica, vamos a hablar ahora de momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento, el cual es aplicado en una gran cantidad de problemas, principalmente los que tienen que ver con choques y colisiones. En las explicaciones de mis compañeros ya vimos cómo actúan muchas fuerzas y el concepto de energía. Sin embargo, con todos estos conceptos aún no podemos resolver algunos problemas de fuerzas, como por ejemplo, ¿qué ocurre si dos autos chocan? Por lo tanto, debemos ver dos nuevos conceptos. El primero de ellos es momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento. Vamos a suponer que tenemos una partícula de masa m que se mueve en una determinada dirección y sentido con una velocidad v. Su momento lineal, que denominaremos p, será el producto entre la masa y la velocidad. Como se puede ver, el momento lineal es un vector y como la masa siempre será positiva, tendremos que la dirección y sentido del momento lineal siempre será la misma que la velocidad. Sus unidades son kilogramos, que es la unidad de la masa, por metro sobre segundos, que es la unidad de la velocidad. Ahora vamos a ver la segunda ley de Newton en términos de momento lineal. Si consideramos una partícula de masa m y teniendo en cuenta que aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, podremos escribir la segunda ley de Newton para esta partícula de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa sobre la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, lo que es igual a la distancia, a la derivada sobre la derivada del tiempo por la masa por la velocidad. Podemos introducir m en la derivada porque es constante. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la combinación de la masa por la velocidad de la partícula. Ahora vamos a ver unos ejemplos muy sencillos para el momento lineal. ¿Cuál es el momento lineal de un auto que tiene una masa de 1000 kilogramos y se mueve a una velocidad de 15 metros sobre segundo? O un segundo ejemplo, que es, ¿cuál es el momento lineal de una bala con una masa de 0,06 kilogramos y va a una velocidad de 350 metros sobre segundo? En estos casos simplemente tenemos que multiplicar la masa por la velocidad. Observando la ecuación del momento lineal,
podíamos ver que a mayor velocidad o a mayor masa tendríamos más momento lineal. En estos casos podemos ver el momento lineal como una medida de la dificultad de llevar un objeto al reposo. Es más sencillo detener la bala que el auto, porque el momento lineal del auto es mucho mayor que el de la bala. Conservación del momento lineal. El concepto de momento lineal tiene una mayor importancia en situaciones en las que dos o más cuerpos interactúan. Veamos. Consideremos dos cuerpos que interactúan entre sí y con nada más. Por ejemplo, dos astronautas que se tocan mientras flotan libremente en el espacio exterior en un ambiente de gravedad cero. Si consideramos a los astronautas como partículas, tenemos que cada partícula ejerce una fuerza sobre la otra y según la tercera ley de Newton, las dos fuerzas siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por lo tanto, el momento lineal de las dos partículas serán iguales y opuestos. Veamos el siguiente ejemplo. Una mujer de 65 kilogramos y su hija de 35 kilogramos están en reposo, cara a cara en una pista de patinaje. Ambas deciden empujarse entre ellas para poder moverse. Al hacerlo, la madre se mueve hacia atrás con una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. ¿A qué distancia se encontrarán después de 5 segundos? Lo primero que debemos hacer es dibujar el antes y el después y escribimos la expresión para la conservación del momento lineal. Momento lineal inicial es igual al momento lineal final. Masa de la madre por velocidad de la madre más masa de la hija por velocidad de la hija antes del empujón debe ser igual a masa de la madre por velocidad de la madre más masa de la hija por velocidad de la hija después del empujón. Como la madre y la hija se encontraban en reposo, su momento lineal es igual a 0. Como necesitamos averiguar la velocidad de la hija, pasamos el segundo término de la derecha a la izquierda y dejamos sola la velocidad de la hija. Operamos y obtenemos que la hija se mueve a menos 0,9 metros sobre segundo. El menos solo indica que se mueve en sentido contrario al movimiento de la madre. Con estos datos ya se puede calcular la distancia que la separa 5 segundos después del empujón. Esa distancia será la distancia que recorre la madre más la distancia de la hija. La distancia de la madre la obtendremos multiplicando su velocidad por el tiempo, por esos 5 segundos. La distancia de la hija la calculamos de la misma forma. Ya tenemos los dos espacios. Ahora sumamos las dos distancias y tenemos que a los 5 segundos estarán separadas con 7 metros. Con esto daríamos por terminado